Buenas tardes a todos. Bienvenidos al tercer seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Héctor Ramírez Flores, quien es alumno de maestría de nuestra unidad. El día de hoy nos va a presentar la charla titulada Estudio de conectoma cerebral in vivo basada en el tensor de difusión niños obesos versus normopeso. Adelante, bajo la dirección de la doctora Silvia Hidalgo. Adelante, Héctor, cuando gustes empezar. Gracias, muchas gracias. Como ya me presentó mi compañero, simplemente me quiere decir que este trabajo de tesis fue en conjunto con el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la UAM Iztapalapa, por supuesto. En mi charla les voy a hablar un poco de las bases de la resonancia magnética nuclear. Como mi trabajo está basado en el tensor de difusión o en la parte de difusión, les voy a hablar un poco de esa parte. Unas nuevas técnicas que se han propuesto para poder describir de mejor forma la difusión en el cerebro humano. Por supuesto, les voy a describir un poco de la técnica que estamos usando, llamada conectometría, nuestras hipótesis, objetivo, nuestras respectivas metodologías, resultados y, por supuesto, la discusión de resultados con sus respectivas conclusiones. Entonces, la imagenología por resonancia magnética se basa en la interacción de núcleos que tengan spin o que tengan la probabilidad de que tengan un spin. Sin embargo, en la imagenología por resonancia magnética clínica se basa en la interacción de los núcleos de hidrógeno con un campo magnético externo. El hecho de que se use el átomo de hidrógeno es porque en el cuerpo humano este es el átomo que se encuentra en mayor cantidad, con lo que podemos obtener una mayor señal. Ahora, estos núcleos de hidrógeno tienen dentro unos protones. Estos protones tienen spin en medio y al spin se le puede asociar un momento magnético. Estos momentos magnéticos, al ser introducidos a un campo magnético de alta intensidad, como el que se encuentra en los equipos de resonancia magnética, provoca que se alineen a lo largo de la dirección de este campo magnético y empiecen a procesar a cierta frecuencia de precisión llamada la frecuencia del Larmor. Esta frecuencia del Larmor depende de la intensidad del campo magnético y de una constante giromagnética, que para el caso de los núcleos de hidrógeno es alrededor de 42.58 MHz sobre Tesla. Ahora, debido a que tenemos un spin en medio en los protones dentro de los núcleos de hidrógeno, podemos tener, de hecho se tiene un efecto Zeeman, es decir, que podemos tener dos posibles configuraciones energéticas. Lo que se traduce es que los núcleos de hidrógeno se pueden alinear paralela o antiparalelamente a la dirección de este campo magnético principal. Sin embargo, la población de los núcleos de hidrógeno que se encuentran alineados paralelamente a la dirección del campo magnético externo es un poco mayor, con lo que provoca que se cree un vector de magnetización, es decir, la suma de los momentos magnéticos de estos núcleos de hidrógeno. Ahora bien, es de este vector de magnetización que nosotros podemos obtener información. Si ustedes pueden ver en el pequeño video que les incluí, se crea el vector magnético y para obtener información de este vector magnético lo que hacemos es que... Creo que Héctor se quedó mudo tu micrófono. Bueno, al menos yo no te escucho, no sé. No, yo sí lo escucho bien. Sí. Tú me dices si me escucho en la transmisión o empiezo de nuevo. No, está bien, yo te escucho, te he escuchado toda la transmisión. No sé, ahí échale ojito al otro. A ver, continúa. También nos dijo Brenda que está bien, ¿no? Sí, yo lo escucho bien. Está bien. Digo, al menos que alguien más nos diga por ahí. Tú continúa, Lector, yo te aviso. Vale, porfa. Sí, gracias. Ustedes me dicen, no hay bronca. Sí, continúa. No, donde estabas está bien. Bueno, entonces, como les decía en este pequeño video que les incluí, vemos el vector de magnetización, cómo se crea. Entonces, para poder obtener información de este vector de magnetización, lo que se hace es aplicar campos magnéticos o pulsos de radiofrecuencia que están igualados a la frecuencia de precisión de estos núcleos de hidrógeno, justamente para provocar el fenómeno de resonancia. Ahora, si ustedes pueden ver los momentos magnéticos o la intensidad de la señal va a depender de la suma de los momentos magnéticos que nosotros tenemos en una pequeña cantidad de voxel, donde tenemos cierta densidad de núcleos de hidrógeno. Si ustedes pueden observar en el video, se puede obtener la señal máxima si estos núcleos de hidrógeno tienen la misma fase y frecuencia de precisión relativa a unos con otros. Esto va a ser importante cuando llegue a la parte de difusión para ver cómo se caracteriza la difusión en resonancia magnética.
Ahora bien, les voy a hablar un poco de la parte de la difusión. La difusión sabemos que es un fenómeno de transporte de masa que resulta en la mezcla de partículas o moléculas y está descrita de forma clásica por la primera ley de Fick. Ahora, sin embargo, esta ley tiene ciertas limitaciones. Si los gradientes de temperatura o de concentración desaparecen, implicaría que el flujo neto de las partículas también desaparece o que no hay difusión. Sin embargo, del movimiento browniano se sabe que a pesar de que el flujo neto desaparece, los movimientos aleatorios microscópicos de las moléculas continúan y estas forman caminos aleatorios. Einstein reconcilia estas dos ideas, la de Fick y el movimiento browniano, encontrando un desplazamiento medio cuadrático. Este desplazamiento medio cuadrático caracteriza el movimiento browniano de las partículas o moléculas y las asocia con un coeficiente de difusión, el cual aparece en la primera ley de Fick. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se caracteriza la difusión con resonancia magnética? Cabe mencionar o aclarar que la difusión en resonancia magnética no se obtiene directamente de la señal que nosotros obtenemos, sino se infiere a partir de las observaciones que realizan los núcleos, el desplazamiento medio cuadrático que experimentan los núcleos de hidrógeno. Y para esto se usan secuencias de pulsos, como la que propuso Stehan y Tanner, en el cual se usan dos gradientes que les llamamos ponderantes por difusión, que si ustedes pueden ver en la imagen son los de color azul, tienen la misma amplitud, duran el mismo tiempo de aplicación, pero están aplicados en direcciones contrarias. Y por supuesto tenemos que considerar un tiempo de difusión dada por la letra delta. Ahora bien, después de que nosotros volteamos el vector de magnetización en el plano transversal para que nosotros podamos obtener señal de este vector siguiendo la ley de inducción de Faraday con unas bobinas o antenas de radiofrecuencia. Entonces, se aplica el primer gradiente ponderante por difusión. Si ustedes pueden ver que es la figura del lado izquierdo, esta que está aquí, si pueden ver mi cursor, en el cual este gradiente de campo magnético lo que hace es que los núcleos de hidrógeno que experimentan una mayor magnitud de campo magnético empiezan a precesar más rápido que aquellos que sienten una magnitud de campo magnético menor. Ahora bien, cuando se aplica el segundo gradiente de difusión, hay dos casos. En el primer caso, que es en el video de la mitad, si los núcleos de hidrógeno permanecen en la misma posición, y aquí les puse un pequeño ejemplo en una dimensión, digamos, en el que está en la posición X1, y a la hora de aplicar el segundo gradiente de difusión está en la posición X2, y si no ha cambiado, va a volver a recuperar la misma fase y frecuencia de precesión con respecto a los núcleos vecinos, los núcleos de hidrógeno vecinos. Lo que se traduce es que vamos a volver a obtener la misma cantidad de señal. Sin embargo, ¿qué pasa ahora con los núcleos de hidrógeno que están experimentando difusión? Que es en el pequeño ejemplito que les puse en el video del lado derecho. Si hay movimiento de estos núcleos de hidrógeno, es claro que la magnitud del campo magnético que experimenten debido al segundo gradiente ponderante por difusión no va a sentir la misma magnitud. Es decir, vamos a tener un desfasamiento de los momentos magnéticos de estos núcleos de hidrógeno. Lo que se traduce en que vamos a tener una pérdida de señal exponencial en aquellos voxeles o pequeños volúmenes que nosotros estamos tomando, que esta pérdida exponencial depende del coeficiente de difusión y un factor conocido como B o de sensibilización de la difusión. Y este factor B depende de la amplitud del tiempo de difusión que nosotros estemos considerando y asimismo depende del tiempo en el que nosotros estemos aplicando estos gradientes ponderantes de difusión. Y a partir de la ecuación número 7 es posible inferir un coeficiente de difusión, dependiente obviamente de la dirección en que los gradientes de difusión fueron aplicados. Ahora, para generalizar esta ecuación 7 en 3 dimensiones, es necesario aplicar estos gradientes ponderantes de difusión en al menos 6 direcciones, de forma que nosotros podamos formar un tensor de difusión, como lo vemos en la ecuación número 10. Y a partir de este tensor de difusión se obtiene una matriz que le llamamos los coeficientes de difusión, donde los elementos de la traza son las principales difusividades a lo largo de los 3 vectores ortogonales en 3 dimensiones, ya sea X, Y, Z. Y los elementos fuera de la traza de la matriz
son las correlaciones que hay entre estos principales difusividades de los tres ejes ortogonales. Ahora bien, en el caso específico, en este trabajo que nosotros estamos analizando la materia blanca cerebral, el tensor de difusión o la difusividad que hay dentro de estos axones de materia blanca es de forma anisotrópica. Entonces lo que se crea es un elipsoide de difusión, en donde, como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, va a haber un eigenvalor que nosotros le podemos asociar que resultante del tensor de difusión, en el cual un eigenvalor principal o donde se está dando la difusividad mayor, se le da el valor, se le asocia el valor del eigenvalor lambda 1. Mientras la difusividad que se da ortogonal a la superficie de estos axones de materia blanca se le asocia con los eigenvalores menores que se llaman lambda 2 o lambda 3. A partir de esta matriz de parámetros de difusión podemos obtener lo que ya nosotros llamamos parámetros de difusión. Estos parámetros de difusión clínicamente se les ha asociado una interpretación, pues como valga la redundancia, clínica. Dentro de ellos, bueno, más adelante se los voy a tratar de explicar ya cuando llegue a la parte de discusión de resultados. Dentro de estos parámetros de difusión encontramos a uno que se llama la difusividad axial. Es simplemente la difusividad que se da a lo largo del eje principal lambda 1, que como recuerdan en el elipsoide de difusión es la difusividad que es dominante en un voxel. Y tenemos la difusividad media, que es el promedio de la suma de los tres eigenvalores diagonales, dada por la ecuación número 12. También tenemos la difusividad radial, que es la magnitud de la difusión perpendicular, es decir, de los eigenvalores menores, lambda 2 y lambda 3. Este es el promedio de estos dos eigenvalores. Y finalmente tenemos la anisotropía fraccional, que es la varianza de los tres eigenvalores alrededor de la difusividad media. Este parámetro es un parámetro adimensional, puede tomar desde valores de 0 a 1, en el cual si toma un valor de 0, significa que la difusividad que estamos teniendo es de forma isotrópica, es decir, que la difusividad es la misma en todas direcciones. Y si obtiene un valor de 1, la difusividad que se tiene es totalmente anisotrópica, es decir, que solamente se está dando en una dirección y está totalmente restringida a ir a cualquier otra dirección en el espacio. Ahora bien, se han propuesto nuevas técnicas para tratar de caracterizar de mejor forma la difusión en cada uno de los voxeles o pequeños volúmenes que nosotros estamos tomando con cierta densidad de núcleos de hidrógeno, porque típicamente un voxel en resonancia magnética va del orden de milímetros. Digamos, por ejemplo, un 2.5 por 2.5 por 2.5 milímetros. Cuando las fibras de materia blanca, su diámetro va del orden de 0.1 a 10 micrómetros. Es decir, que en un solo voxel podemos tener una gran cantidad de fibras de materia blanca y estas fibras de materia blanca pueden tener diferentes direcciones de difusividad. Es decir, que puedes tener cruces entre las fibras de materia blanca, sobre todo en el cerebro, en la parte donde ya hay tractos de materia blanca que les llamamos de asociación. En para empezar a platicarles un poco de esta nueva aproximación, se toma una señal, bueno, la señal se transforma en una señal que le llamamos atenuación de la señal, donde se incluye una nueva variable, dada por la variable Q, que depende de la amplitud de los gradientes ponderantes de difusión y del tiempo que nosotros estemos aplicando. Es decir, que nosotros queremos obtener la señal totalmente obtenida de la difusión o de la difusividad que hay dentro de los voxeles. Y para esto se crea una función que es densidad de espines o densidades del núcleo, de núcleos de hidrógeno, y se le asocia un propagador, que es la función de Green, o la función de probabilidad en el que nos dice cuál es la probabilidad en que un núcleo de hidrógeno esté al principio en la posición R minúscula y termine en una posición R mayúscula. Ahora bien, típicamente las imágenes que nosotros obtenemos por resonancia magnética ponderante de difusión están asociadas, bueno, se obtienen dependientes de un espacio que nosotros le llamamos el espacio K, que depende de las fases y frecuencias.
Pero lo que nosotros queremos obtener es no el mismo aproximación de crear en cada voxel un elipsoide de difusión, sino ahora lo que nosotros queremos es transformarlo a una densidad de espines y que nos diga la probabilidad de que se vayan a diferentes direcciones. O sea, no nada más queremos que vaya una sola dirección, digamos, dominante en cada uno de los voxeles. Entonces, cuando nosotros obtenemos las imágenes en el espacio Q que están caracterizadas por esta función W, que depende de, bueno, esto es simplemente los mapas de cualquier parámetro de difusión que nosotros obtenimos, por ejemplo, de la difusividad axial, etcétera. Estos son los mapas en cada uno de los voxeles. Y entonces lo queremos asociar con un propagador promedio en cada uno de los voxeles. Es decir, ya no nada más queremos una sola dirección dominante. Y lo que se hace es que se introduce una función de densidad de espines. Dada, si ustedes pueden ver esta Q mayúscula, es la densidad de espines en un solo voxel y cómo se van a ir, bueno, cuál es la probabilidad de que se vayan o que se experimenten difusión en cualquier otra dirección. Hasta aquí no hemos dado un solo límite, ¿cierto? Entonces, si aplicamos la transformada inversa de Fourier de 17 y tomando, obviamente, su parte real, se puede calcular la cantidad de núcleos de hidrógeno que experimentan difusión en una sola dirección en particular, que le podemos ver que es la ecuación número 19. Y ahora a esta nueva ecuación le podemos asociar una longitud de muestreo por difusión, o bien los desplazamientos medios cuadráticos, dados por la función, si vieron ustedes en la figura que les puse de la parte de difusión, es la anchura máxima a altura media, o full width at half medium, ¿no? En esa función de la parte de las probabilidades. Y ahora lo que podemos hacer es, en cada voxel empezamos a reconstruir las probabilidades en las que los núcleos de hidrógeno están experimentando difusión, como lo indica la ecuación número 20, en el cual depende de una función sinc, que esta función sinc tiene una singularidad evitable en 0, es decir, que nos va a dar un pico en el 0, o viéndolo en la parte de los voxeles, podemos tener varios picos de densidad de probabilidades, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver en esta pequeña imagen que les puse? En el que si en un voxel tenemos fibras que van o que tienen difusión en diferentes direcciones, lo que se crea es una densidad de probabilidades. Y a partir de esta densidad de probabilidades podemos crear una función de distribución de orientación de difusiones, dada por la ecuación 21. Y a partir de esta pequeña o esta nueva propuesta de caracterizar la difusión en cada uno de los voxeles, podemos obtener el análogo de la anisotropía fraccional obtenida por el tensor de difusión, que les expliqué hace rato, pero ahora con este nuevo enfoque del espacio Q, que está dado por la ecuación 22. Y como les digo, es análoga a la anisotropía fraccional que nosotros obtuvimos por DTI. Y a partir de esta función de densidad de espines, podemos encontrar una anisotropía cuantitativa, se le llama así, en el cual tenemos una cierta dirección de fibras y depende de una función ISO, es decir, la señal mínima que se obtiene en cada uno de los voxeles, en el cual la difusión es isotrópica, o sea, es decir, es la misma en todas las direcciones. Y de ahí se compara con los picos que nosotros estamos obteniendo a partir de la densidad, de la función de densidad de orientación de espines, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo es una pequeña resta con lo que nosotros ya no estamos considerando totalmente probabilístico, sino algo totalmente cuantitativo. Y lo importante de esto es que se usa una constante, Z0, que escala la difusión de las moléculas extracelulares de agua a 1, lo que permite comparar los valores de esta anisotropía cuantitativa entre diferentes sujetos de estudio. Ahora, voy a pasar en la parte de la conectometría. La conectometría simplemente es un mapeo de cómo se están dando las interconexiones entre distintas regiones cerebrales. Para realizar este análisis, lo que se hace es que las señales que nosotros obtenemos de cada uno de los pacientes o las imágenes que nosotros obtenemos se pasan a un espacio en común. Este espacio en común está definido por un atlas parcelado del cerebro humano y para esto se ocupa una función de conservación de los núcleos de hidrógeno. A esto se le llama un mapeo diefomorfo. Si podemos ver en la ecuación 24 tenemos la matriz jacobiana J y tenemos la función
psi, esta función psi, no sé si ven mi cursor, en el cual tiene que tener inversa y ambas tienen que ser derivables para que a la hora que pasemos de un espacio a otro se dé de forma punto a punto. Y aquí en este pequeño video que les incluí podemos ver el atlas que usamos, en el que están divididos por zonas de materia gris. Y estas zonas de materia gris están conectadas por las fibras de materia blanca. Ahora bien, a este proceso de conectometría se le puede aplicar una tractografía diferencial, conocida como que es la diferencia de los tractos. Si hay una diferencia en los tractos, se presentan en la tractografía diferencial. Esta tractografía diferencial tiene la condición mínima de que al menos tiene que haber un 20% de diferencias entre un sujeto a otro para que nos muestre los tractos en esta tractografía. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de la parte de la definición de un conectoma. La definición de un conectoma nos lo está dando el atlas del cerebro humano que estamos usando, en el cual este atlas ya tiene ciertas direcciones locales de las fibras. Es decir, está basado en los estudios de neuroanatomía que se han considerado hasta este día, y en el que podemos crear un vector fila donde se pueden compilar los valores promedio de los parámetros que estemos analizando y los podemos acomodarlos en vectores filos de un sujeto, ¿no? O sea, tenemos un voxel, tiene ciertas direcciones, le sacas un promedio con la tractografía que estemos usando de los valores, de los parámetros que estemos analizando, y se van poniendo si es que coinciden con las direcciones locales de este atlas anatómico. Y una compilación de diferentes sujetos nos va a crear una matriz de conectoma local. Esta matriz de conectoma local tiene una dimensión de n por m, donde n es el número de pacientes y m son los valores promedios de los parámetros de difusión obtenidos de las direcciones de fibras totales. Y podemos asociarle una matriz de coeficientes de difusión dada por la ecuación 25, donde para obtener esta matriz podemos hacer una regresión de mínimos cuadrados. Esta regresión de mínimos cuadrados nos va a asociar se puede asociar con variables de estudio que se pueden compilar en una matriz llamada psi. Ahora bien, como los vectores filas de las matrices psi y y son independientes, se puede obtener una distribución empírica. Y esto se logra al aplicar un método estadístico conocido como bootstrapping, en lo que los vectores filas de la matriz de estudio se les provoca un muestreo aleatorio repetido para generar unos intervalos de confianza del 95%. Es decir, que a la hora que hagamos la tractografía siguiendo este método estadístico de bootstrapping, vamos a poder eliminar los efectos de ruido y crear de mejor forma los tractos de materia blanca que vamos siguiendo. Y como todo experimento, no es práctico asignar aleatoriamente las condiciones experimentales. Por ejemplo, no es posible asignar unos sujetos como de control y de otros sujetos que sean los que tienen alguna patología, ¿cierto? Entonces, se utiliza un método estadístico de permutaciones en el cual se crea una hipótesis nula, obviamente para probar las condiciones de este experimento en cada uno de los voxeles. Bajo la hipótesis nula que nosotros estamos creando, la intercambiabilidad o las permutaciones a lo largo de estas vectores fila es justificable. Recordemos que este tipo de permutaciones pueden tener falsos positivos del tipo 1. Y lo que se hace para probar o rechazar esta distribución nula, se usa una tasa de descubrimientos falsos o false discovery rate. Ahí. Entonces, bien, la hipótesis nula que se crea es de la siguiente forma. Nos dicen que la longitud de un tracto conectado a lo largo de los coeficientes sustanciales en la condición no permutada no puede ser mayor a la de la condición permutada. Es decir, los tractos que nosotros obtenemos a partir de del método estadístico de bootstrapping, que se supone que es la mejor forma de obtener una tractografía, no puede ser mayor a aquella de la condición permutada. Y como les decía, se usa una tasa de descubrimiento falsa para rechazar esta hipótesis nula, con lo que los tractos que tienen un false discovery rate menor al 0.05 se toman como estadísticamente significativos. Bien,
¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Como hipótesis, se nos ha dicho que el aumento de peso y el aumento subyacente de los colesteroles pueden afectar la microestructura de la materia blanca cerebral tanto en poblaciones infantiles como de adultos. Pero en este caso nosotros estamos analizando niños. Y pues obviamente nuestro objetivo es poder caracterizar si es que realmente hay estos cambios en la microestructura de la materia blanca cerebral en niños mexicanos, provocados obviamente por la obesidad y usando esta técnica de resonancia magnética ponderada por difusión. Entonces, para nuestra metodología, se analizaron las imágenes ponderadas de 142 niños con una edad media de 8.31 años más o menos 1.18 y se clasificaron de acuerdo a su índice de masa corporal, de acuerdo con la norma oficial mexicana, de los cuales 63 fueron normopeso, 14 tuvieron sobrepeso y 65 obesos. Es decir, no solamente vamos a analizar las diferencias entre normopeso y obeso, que se puede ser como que el caso extremo, sino también queremos analizar qué pasa en los pasos intermedios, ¿no? Entonces, para esto, para la obtención de las imágenes, se usó el escáner del Hospital Infantil de México, que es un Siemens Skyra de 3 Teslas. Se usó una bobina de 32 canales, o las bobinas, que les digo para que podamos obtener señal. Se usó una secuencia ponderada por difusión EPI en 3 dimensiones, con gradientes bipolares, usando 64 direcciones de muestreo de difusión. Un tiempo eco de 106 milisegundos, un tiempo de repetición de 3200 milisegundos y un ángulo de giro de 90 grados. Y el valor de sensibilización para la difusión que usamos, o el valor B, es de 1000 segundos sobre milímetros cuadrados. Y usamos el software DSI Studio para analizar la conectometría. Ahora bien, después de que nosotros hicimos la reconstrucción de las imágenes, como les decía, se necesita compilar en una matriz de conectoma local cada uno de los sujetos. Y en estas empezamos a analizar cuáles son las diferencias entre normopeso contra obesos, normopeso sobrepeso y sobrepeso obeso. Y la matriz de la variable de estudios o las variables de estudios que nosotros utilizamos es el índice de masa corporal, las lipoproteínas sanguíneas de alta densidad, tanto como de baja densidad, y obviamente también tenemos que considerar la edad y el tipo al que los niños pertenecen, es decir, normopeso, obeso o sobrepeso. Y como ustedes pueden ver, aquí les puse un pequeño ejemplo de qué es lo que resulta a partir de esta tractografía diferencial, en el que nada más nos muestra los tractos que tienen diferencias entre los grupos, ¿no? O que se obtuvo a partir de la regresión por mínimos cuadrados. Entonces empezamos a analizar el cerebro completo de los niños, ¿no? Y obviamente nosotros lo que buscamos estrictamente es que el false discovery rate fuera menor a 0.05, perdón. Y los tractos que resultaron en el análisis completo del cerebro de los niños fueron estas 16 zonas de materia gris del cerebro humano, tanto de materia gris como de materia blanca. Entonces, posteriormente nosotros empezamos a analizar de forma individual estos 16 tractos que resultaron en el análisis global o de todo el cerebro, y empezamos a analizarlo por regiones de interés, en las cuales nos proporciona el Atlas. Empezamos a analizarlo por hemisferios, es decir, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, aunque había algunas zonas en las que las regiones de interés abarcaban ambos hemisferios cerebrales. Entonces, vamos a empezar con los resultados. Los resultados de la la difusividad axial, que si recuerdan es la obtenida con el enfoque de DTI, es la difusividad que gobierna o es mayor en cada uno de los axones. Este parámetro de difusión típicamente se le ha asociado con un daño axonal, es decir, que algo pasa en la microestructura de los axones de materia blanca que frenan la difusividad en cada uno de los, sobre los axones. Sin embargo, en este caso, puede ser que no sea un daño axonal, sino más adelante les voy a explicar un poco de la parte de los lípidos y cómo puede afectar esta difusividad axial si es que llegan a meterse dentro de estos axones de materia blanca. Pero si ustedes pueden observar, tanto en las comparaciones normopeso, obeso, sobrepeso, obeso y normopeso, sobrepeso, el índice de masa corporal o el aumento del índice de masa corporal con el aumento de las lipoproteínas de baja densidad parece ser que están disminuyendo este parámetro de difusión, mientras que las lipoproteínas de alta densidad tienen un comportamiento un poco caótico, pero
Si nos fijamos en las comparaciones normopeso contra obeso y sobrepeso obeso, que es donde se sospecha que tienen la mayor cantidad la menor cantidad de estas lipoproteínas, podemos ver, bueno, obviamente los obesos tienen menor cantidad, en teoría, y los normopesos tienen esta mayor cantidad de lipoproteínas de alta densidad. Podemos ver que si hay un aumento de estas lipoproteínas de alta densidad, lo que hace es que tiende a mejorar la difusividad axial dentro de los axones de materia blanca, sobre todo en el hemisferio derecho, porque en el hemisferio izquierdo sí ya se tuvo un poquito de comportamiento un poco caótico, ¿no? Para ciertas zonas de materia blanca. Para la difusividad media, o es el promedio de los eigenvalores, esto típicamente se ha asociado con una mejora en la mielina que rodea los axones de materia blanca. Es decir, que hay mielina que se acumula alrededor de los axones de materia blanca y lo que hace es reducir el volumen de los axones de materia blanca. Es decir, el promedio de los eigenvalores está disminuyendo. Y este parámetro fue de los mejores comportados. Tanto el índice de masa corporal, el aumento del índice de masa corporal como de las lipoproteínas de baja densidad parecen estar disminuyendo este parámetro de difusión, mientras que las lipoproteínas de alta densidad, sobre todo en los casos más extremos, por ejemplo, normopeso obeso y sobrepeso obeso, parecen estar aumentando el volumen de los axones de materia blanca, ¿cierto? Para difusividad radial, tiene resultados análogos. El aumento del índice de masa corporal y de las lipoproteínas de baja densidad están disminuyendo el volumen. Y si recuerdan, estos eigenvalores están asociados con la difusividad ortogonal a la dirección de los axones de materia blanca. Es decir, que puede ser que hay algo que se está acumulando y que está disminuyendo el volumen de los axones de materia blanca. Típicamente esto se ha asociado con una mejora en la mielinización o en este caso no estamos seguros si realmente se deba a esta mielinización o se deba al acumulamiento de lípidos, por ejemplo, en las lipoproteínas de baja densidad, alrededor de los axones de materia blanca. Para la anisotropía fraccional, recuerden que este parámetro nos está diciendo la cantidad de anisotropía que hay en el medio. Si ustedes pueden observar tanto las lipoproteínas de baja densidad y el índice de masa corporal, parece ser que tienden a aumentar la anisotropía del medio. Mientras que las lipoproteínas de baja densidad, en general, porque también tuvo un comportamiento medio caótico, tienden a disminuir este parámetro de difusión. Sin embargo, también hay zonas en las que obtuvimos tanto correlaciones positivas como correlaciones negativas, como lo podemos ver para el caso de los giros singulados, etc. Para el enfoque de la anisotropía fraccional obtenida por el espacio Q, podemos ver que en general también tiende a aumentar la anisotropía, sobre todo con las lipoproteínas de baja densidad. Pero este parámetro lo que nos logró obtener es obtener más zonas donde hay tanto correlaciones positivas con correlaciones negativas entre las lipoproteínas de baja densidad, y las lipoproteínas de alta densidad, una vez más, obtuvieron un comportamiento medio caótico, pero también se puede observar que parece ser que aumentan la anisotropía de los axones de materia blanca. Ahora, para la anisotropía cuantitativa, que como les decía, nos da la cantidad de núcleos de hidrógeno que experimentan difusión en una dirección en específico, este parámetro fue de los mejores comportados, en el que tanto el aumento de peso dado por el índice de masa corporal y de las lipoproteínas de baja densidad parecen estar disminuyendo este parámetro de difusión, mientras las lipoproteínas de alta densidad parecen o tienen tendencia de aumentar este parámetro de difusión. Ahora bien, vamos a empezar con la discusión de resultados. Primero quiero empezar más o menos explicándoles qué se compone un axón de materia blanca. Si pueden ver la figura del lado izquierdo, podemos tener las neuronas y el axón es justo las conexiones que se dan entre las neuronas, ¿cierto? Y dentro de estas axones tienen contacto, o por fuera de los axones de materia blanca, tienen contactos con células gliales, llamadas astrocitos y oligodendrocitos. Estas células gliales tienen receptores tanto para lipoproteínas de baja densidad
como para las lipoproteínas de alta densidad. Entonces, de forma general, lo que estamos viendo es que el índice de masa corporal y los niveles de lipoproteínas de baja densidad parecen provocar un decremento de los valores de la difusividad axial, de la difusividad media, de la difusividad radial y, dado el parámetro obtenido con el espacio Q, la anisotropía cuantitativa, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que hay una disminución en la difusividad paralela a las acciones de materia blanca y aparte parece ser que hay una disminución del volumen de los axones de materia blanca. Mientras que las lipoproteínas de alta densidad parecen incrementar estos valores. Parece ser que las lipoproteínas están actuando de forma inversa a lo que está provocando las lipoproteínas de baja densidad. Para la anisotropía fraccional, como les decía, este parámetro lo que nos da es el nivel de anisotropía que hay en el medio. Si bien tuvimos resultados complejos, pero sí se ve una tendencia que hay un aumento en los valores de este parámetro de difusión dado por el aumento del índice de masa corporal y de las lipoproteínas de baja densidad. Como les decía, nuestra hipótesis central de que por qué está aumentando la anisotropía del medio es que probablemente se estén acumulando los lípidos o las lipoproteínas de baja densidad alrededor de los axones de materia blanca, lo que puede provocar una disminución del volumen de los axones de materia blanca. Sin embargo, ¿qué es lo que podría estar pasando con la parte del decremento de este parámetro de difusión? El aumento de los lípidos en el cuerpo lo que provoca es que haya una respuesta autoinmune. Es decir, que entre más lípidos hay en tu cuerpo automáticamente va a empezar a mandar sustancias para combatir este aumento o esta acumulación de lípidos. Lo que se crean desde el hígado, lo que se crean son citocinas. Y estas citocinas se acumulan alrededor de los lípidos y provocan una inflamación. Sin embargo, en el cerebro, teóricamente se supone que hay una barrera que previene que sustancias ajenas al cerebro pasen al líquido cefalorraquídeo o líquido que está en contacto con el cerebro y obviamente con la materia blanca cerebral. Sin embargo, también hay estudios en los que nos dicen que esta barrera llamada barrera hematoencefálica, que está compuesta de neuronas, tiene cierta permeabilidad. Y entre más lípidos tengas sanguíneos en tu cuerpo, va a crear que esta permeabilidad se vaya deteriorando. Y entre más lípidos tengas, más se va a deteriorar, lo que va a permitir que las lipoproteínas que hay en tu sangre puedan llegar al cerebro. Entonces, si las lipoproteínas pueden llegar al cerebro o las sanguíneas que están en tu torrente sanguíneo, llegan al cerebro, quiere decir que también las citocinas que está produciendo tu hígado pueden llegar al cerebro. Y estas citocinas se acumulan alrededor de los lípidos o de las lipoproteínas de baja densidad, lo que puede provocar una neuroinflamación que le llaman de bajo grado. Y por otro lado, el aumento de los valores de las lipoproteínas de alta densidad parece ser que está aumentando el volumen de estos axones de materia blanca. Un poquito más adelante les voy a tratar de explicar la teoría que hemos tratado de aplicar para explicar estos fenómenos. En la anisotropía fraccional generalizada tenemos valores análogos a los obtenidos por la anisotropía fraccional obtenidas por el enfoque de DTI. Sin embargo, este parámetro nos dio más correlaciones negativas en diferentes regiones de interés. Y a la vez, las lipoproteínas de alta densidad parece ser que siguen aumentando o tienen esa tendencia a aumentar el volumen de los axones de materia blanca. Ahora, ¿qué nos dicen los estudios previos con respecto con DTI y la obesidad? Henry K. Clarkson y colaboradores en el año 2003 hizo un estudio, obviamente solamente con DTI, con 23 sujetos. Estos sujetos eran mórbidamente obesos, pero si pueden ver, son sujetos adultos. Y lo que él analizó es la anisotropía fraccional o qué tanto cambiaba la anisotropía del medio. Y él lo que reporta es que los sujetos mórbidamente obesos tienen una anisotropía fraccional reducida. También Bernstein y colaboradores del 2012 también estudió adultos saludables, solamente que él tiene el rango desde 18 hasta 69 años. Y él lo que reporta es que hay tanto asociaciones negativas
con la anisotropía fraccional y el aumento del índice de masa corporal en ciertas regiones cerebrales, aunque también llegó a encontrar regiones con correlaciones positivas entre esta anisotropía fraccional y el índice de masa corporal. Sin embargo, las correlaciones negativas fueron las más robustas o las que más dominaron en el cerebro completo. En niños, solamente en la literatura podemos encontrar el trabajo de Xiaowei Ou y colaboradores en 2015. Él estudió 24 niños de edades entre los 8 y 10 años, que son edades muy similares a las que analizamos en este trabajo de tesis. Y él lo que reporta son correlaciones positivas entre la anisotropía fraccional y solamente el índice de masa corporal. Desgraciadamente no analizó las lipoproteínas o los colesteroles que hay en la sangre. Y finalmente el único trabajo que pude encontrar con respecto a los colesteroles o las lipoproteínas fue de Williams y colaboradores en 2012. Él analizó solamente adultos entre edades de 43 y 87 años, con una edad media de 49 años, y él reporta que la anisotropía fraccional, tanto con las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad, provocaron una disminución del parámetro de difusión de la anisotropía fraccional, es decir, un aumento en el volumen de los axones de materia blanca. Ahora, como conclusiones, podemos decir que la obesidad parece ser que sí está modificando la microestructura de la materia blanca. La técnica de DTI y conectometría es capaz de detectar estas modificaciones y estas modificaciones podrían inferir una mejora sobre la mielinización, o también podría indicar que sobre los axones de materia blanca de los niños obesos se están acumulando ácidos grasos, tanto por fuera de los axones de materia blanca o alrededor de ellos, como en el espacio extracelular dentro de los axones de materia blanca. Y esta acumulación de ácidos grasos podría desencadenar a su vez una respuesta autoinmune, que como les digo es una creación de citocinas que lleve a una neuroinflamación de bajo grado. Es decir, que entre más se acumulan entre los lípidos, pueden irse acumulando estas citocinas alrededor de los axones de materia blanca y de los lípidos, lo que a la larga puede provocar una neuroinflamación de bajo grado, lo que podría explicar las diferencias entre los adultos y los niños reportados en la literatura. Es decir, en los niños se están acumulando los lípidos, se están acumulando las citocinas, y al paso de los años puede provocar esta neuroinflamación, que es lo que están reportando en la literatura en adultos, que hay una reducción de la anisotropía fraccional de los axones de materia blanca, o una posible neuroinflamación de bajo grado. En cuanto a los colesteroles, sabemos que se han clasificado tanto en colesterol malo, o las lipoproteínas de baja densidad, y en colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad. Estos efectos se dan obviamente en el torrente sanguíneo, en el que si hay una acumulación de las lipoproteínas de baja densidad, se van acumulando alrededor de tus arterias, lo que puede provocar tapones y entre ellos infartos. Y hay unas propiedades que se le han atribuido a las lipoproteínas de alta densidad, en el cual tiene la propiedad de remover este exceso de lípidos, obviamente les estoy hablando en el torrente sanguíneo, y no sabemos, o obviamente necesitamos estudios histológicos con modelos animales, para saber si realmente se está dando este mismo efecto en el cerebro humano. Y pues finalmente nada más me queda agradecer a mi asesora, la doctora Silvia Hidalgo, así como a mis sinodales, el doctor Oscar Arias y el doctor Carlos Axayacatl, al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en particular a los departamentos de imagenología y neurología, que sin ellos nada de esto pudo haber sido posible. Por supuesto, el doctor Eduardo Barragán, que es el jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. A la doctora Po Wam, en el Departamento de Neuroimagen, en el King College, en UK. Por supuesto, al King College. Al Newton Phone Medical Research Council, por su apoyo para la realización de este trabajo. Obviamente a la universidad, a la UAM, por permitirme estar en su posgrado. Al CONACYT por la respectiva beca de maestría, y al doctor Benito de Celis, que trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y aquí les dejo las referencias, por si a alguno les sirve. Y pues nada más me queda agradecerle a cada uno de ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ahora, si alguien tiene alguna duda o comentario, puede escribirnos en el chat o activar el micrófono para que Héctor nos pueda ayudar con las dudas, por favor.
Hola, sí, yo tengo una duda, Héctor. Entiendo que han de haber planificado sus experimentos con DTI, pero ¿por qué no se trató de utilizar otro tipo de análisis de imagen, por ejemplo, la espectroscopía, y ahí se hubiera podido observar la diferencia o el efecto que tiene el colesterol o los ácidos grasos de altas y baja densidad con respecto a la microestructura? ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, en los estudios que se realizaron en los niños, se buscó obviamente primero caracterizar los cambios en la microestructura de la materia blanca. Obviamente, como complemento, sí se puede realizar la, la técnica que estás mencionando, pero bueno, ya dentro de ese análisis, pues ya no recayó en mí, sino es un trabajo en conjunto. Obviamente hay varias personas, tanto en UK como aquí en México, en el que cada uno nos repartimos el trabajo. Y al repartir este trabajo, al final vamos a conjugar lo que cada uno obtuvo y tratar de empatar estos resultados. Desgraciadamente, pues todavía no sé los resultados que obtuvo la persona que está analizando la parte de espectroscopía. Ya. Y otra pregunta es, ¿hay alguna forma mediante jugando con la intensidad de los gradientes o el ecotime, de forma en que se pueda separar la señal proveniente de los ácidos grasos o del agua? O no se puede jugar con los parámetros para tratar de separar esos dos tipos de señales y obtener un mapa de anisotropía, por ejemplo, de pura grasa o de anisotropía de pura agua. ¿Es posible? Supongo que debe de haber propuestas de secuencias de pulsos en las que... Pero lo importante aquí es saber es que lo que nosotros estamos observando es la señal de los núcleos de hidrógeno, es decir, de agua. Entonces, en las lipoproteínas o los lípidos casi no hay núcleos de hidrógeno como lo que podemos encontrar en las moléculas de agua. Entonces, para tratar de obtener la señal de los lípidos, pues, se tendría que realizar una nueva propuesta en el que solamente tratemos de obtener, así como lo mencionas, modificando el tiempo eco, la intensidad de los gradientes, para ver cómo están comportándose los núcleos de hidrógeno alrededor de estas moléculas de lípidos que mencionas. Pero lo importante es esto, o sea, no estamos obteniendo la señal y a partir de la señal nosotros, a partir de los desplazamientos medios cuadráticos de los núcleos de hidrógeno, podemos inferir ciertas propiedades del medio. Ahora ya nada más mi última pregunta. Sí, claro. Este estudio lo realizaste a 3 Tesla. ¿Cuál sería tu opinión de realizarlo a 7 Tesla, a un alto campo? ¿Los resultados se verían diferentes o obtendrías lo mismo? Por supuesto tienes que escalar, bueno, obviamente los datos o las magnitudes de los parámetros de difusión que yo obtuve a 3 Teslas, no sé si sean, hasta ahorita, si hay un software que pueda comparar la intensidad del campo magnético a 7 Teslas, porque obviamente cada uno de las intensidades del campo magnético tienen sus, ¿cómo le llaman? Sus efectos sobre los núcleos de hidrógeno. O sea, puedes tener ruidos a 7 Teslas que en 3 Teslas no se presentan, o en 1.5 Teslas se presentan. Y obviamente cada uno de los resonadores o el equipo que tú estés usando te va a dar un valor que a lo mejor no es comparable con el de otro equipo o el de otro imán de equipo de resonancia magnética. Pueden ser muy similares, pero no sé si ya hay un software que te pueda comparar así directamente los valores obtenidos de un equipo a otro. Pero obviamente obviamente vamos a tener en 7 Teslas una mayor intensidad de señal.
porque el vector de magnetización va a ser un poco de más intensidad, entonces a lo mejor podemos obtener una mejor calidad en la señal. Si ese es el cambio en el 7 Tesla, si es lo que me pregunto. Ok, muchas gracias. No, al contrario a ti, Mario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Tenemos una felicitación en el chat de Raúl Cuamaxi. Dice: felicidades por su exposición y muy agradecido por la información. Muchas gracias, Raúl. Te lo agradezco. ¿Alguien más? Sin miedo. Parece que ya no. Bueno, si no hay más preguntas, pues te damos las gracias, Héctor, por tu participación en este seminario. También te damos las gracias en nombre de la coordinación. Gracias a todos también por su asistencia y que tengan una buena tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por asistir. Gracias, igualmente, bye. Luego te hacemos llegar la constancia, Héctor.